Por otra parte, debe también aclararse la función de supervigilancia y fiscalización de servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región o dependan o se relacionen con el presidente de la República. Yo entiendo que esto está dado para servicios ubicados regionalmente, pero que son de la administración central o descentralizados, pero relacionados con el presidente de la República. Por lo tanto, hay que tener claro que no entran dentro de este ámbito, ¿cierto?, los gobiernos regionales y los servicios públicos de los gobiernos regionales, que obviamente, ¿cierto?, tienen personalidad jurídica y están determinados por la ley, ¿cierto? Ni tampoco, ¿cierto?, las municipalidades y los servicios de las municipalidades, que también son entes legales, ¿cierto?, y que al mismo tiempo operan descentralizadamente. En este sentido hay que aclarar muy bien, ¿cierto?, que en este sentido, ¿cierto?, y por eso es importante la definición de las instituciones en su carácter de autonomía, para evitar precisamente en esta perspectiva la situación, ¿cierto?, de supervigilancia y de control por parte de la autoridad desconcentrada regionalmente respecto a los gobiernos regionales y respecto de las municipalidades. Quisiera también señalar, ¿cierto?, que en esta perspectiva es muy preocupante la disposición final que se le da, ¿cierto?, en este sentido a lo que serían esas autoridades que serían los secretarios presidenciales regionales, porque se le entrega la coordinación, la supervigilancia y la fiscalización de aquellos entes que se encuentren en la región para ajustarlos a las políticas públicas fijadas por el gobierno central. Bueno, estamos ante entes autónomos con competencias propias o esas competencias quedan entregadas al control del gobierno central. Si estamos ante competencias que ejercen los gobiernos regionales, que van a ser controladas por el gobierno central, nuevamente entramos a una descentralización, ¿cierto?, que es nominal, pero no es real, ¿cierto? Para que sea real, ¿cierto?, tenemos que, por lo tanto, reconocer la autonomía en el ejercicio de la competencia y, por lo tanto, no la dependencia de acuerdos ni controles de autoridades desconcentradas en el ámbito regional, porque allí nuevamente tenemos en ese sentido una perspectiva de una descentralización nominal, pero no real en los gobiernos regionales. Obviamente, dentro de esta perspectiva, también cabe señalar, ¿cierto?, que es necesaria la disposición que se acuerda en la moción parlamentaria, ¿cierto?, aprobada en general por la Comisión, en el sentido de que una ley orgánica constitucional determine las demás atribuciones que le corresponden a los delegados provinciales, ¿cierto?, ya que, en definitiva, no son autoridades desconcentradas de la Secretaría Regional, porque en la perspectiva nuestra esa Secretaría Regional, como ya hemos afirmado, no debiera existir, sino que ser desarrollada simplemente por la Secretaría, ¿cierto?, provincial, asiento de la capital de la región, ¿cierto? Señalado ello, cabe también establecer, por otra parte, la indicación del Ejecutivo que sustituye el artículo 124 de la Constitución. Cabe señalar que no hay observaciones fundamentales que hacer a esta perspectiva, ¿cierto? Sin embargo, ¿cierto?, nuevamente recalcar que debiera estar fuera, ¿cierto?, y no integrar el texto, ¿cierto?, lo que es esta perspectiva de que el secretario provincial es una autoridad desconcentrada del secretario o de la secretaría, ¿no es cierto?, regional, ya que en nuestra perspectiva esa secretaría regional no debiera, presidencial regional, no debiera existir. Cabe también señalar que hay una disposición, una moción del senador Espina
respecto al reemplazo del inciso tercero del artículo 124, el que determina quiénes no pueden ser candidatos a gobernador. En este sentido, concuerdo con las disposiciones que se señalan en esa moción parlamentaria. Sin embargo, me parece que a esta altura del siglo XXI y después de 25 años, ¿cierto?, de democracia, no me parece que haya argumento para mantener como inhabilidad para ser candidato, ¿cierto?, a gobernador regional el hecho, ¿cierto?, de ser una persona que se empeñe un cargo directivo de carácter gremial o de carácter vecinal. Me parece, ¿cierto?, que eso limita la democracia, ¿cierto?, para la elección de las autoridades regionales, ¿cierto?, y pareciera que en una democracia, ¿cierto?, plena, como es la que pretendemos tener hoy día, esas inhabilidades no debieran existir. De hecho, no hay ningún otro ejemplo en América Latina o en el contexto del mundo, ¿cierto?, democrático, en que esas limitaciones se encuentren presentes. Quisiera también señalar, ¿cierto?, que hay también una moción que establece la idea, ¿cierto?, de que el gobernador regional cesará en el cargo y se establecen en este sentido las causales por las cuales, ¿cierto?, se genera, ¿cierto?, esa cesación en el cargo, ¿cierto? Cabe señalar, ¿cierto?, que toda esta regulación, ¿cierto?, que fue aprobada por la Comisión de Gobierno, ¿cierto?, aparecen, ¿cierto?, que deben estar necesariamente en la Constitución. Estamos ante una autoridad electa, ¿cierto?, de carácter regional, y por lo tanto efectivamente ellas debieran estar en la Constitución. Cabe también señalar que concordamos con las normas propuestas para la subordinación, la subrogación del gobernador regional y, como ya hemos dicho, ¿cierto?, la posibilidad de la elección, ¿cierto?, de un nuevo gobernador, si en definitiva la causal de cesación es antes de la mitad del término del periodo del gobernador regional, e insistimos sobre la necesidad de que el Consejo Regional elija un vicepresidente que pueda ejercer sus competencias en la materia. Cabe señalar al mismo tiempo, por otra parte, que hay algunas disposiciones transitorias. Y sobre esta materia quisiera detenerme un instante, ¿cierto? En este sentido, cabe señalar que una de las indicaciones que disponen disposiciones transitorias determina, ¿cierto?, que durante los 10 años siguientes a la publicación de la reforma constitucional que dispone la elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional, ¿cierto?, podrá autorizarse, de acuerdo al artículo 64, ¿cierto?, de la Constitución, hasta por un plazo de 4 años la posibilidad de dictar decretos con fuerza de ley por parte de la presidenta para la transferencia de competencia a los gobiernos regionales, ¿cierto?, y la transferencia de servicios públicos también determinados que funcionen a nivel regional, ¿cierto?, lo que me parece razonable. No creo que haya problemas en ello si es una delegación temporal, porque obviamente la disposición permanente de la Constitución establece una delegación por un periodo máximo, ¿cierto?, de 1 año, ¿cierto? Y por otra parte, ¿cierto?, también parece, ¿cierto?, adecuado para enfrentar esta situación de transición. Sin embargo, hay otra disposición transitoria que es muy peligrosa, ¿cierto? Es aquella disposición transitoria que dice que solo podrá elegirse el intendente y ejercer sus funciones en la medida en que se haya aprobado la ley orgánica constitucional de gobiernos regionales con la transferencia de competencias, con el adecuado financiamiento y además esté aprobado un cronograma, ¿cierto? Eso dice la disposición, el cronograma, ¿no es cierto?, para esa transferencia de competencia.
Si esa disposición subsiste en el texto que actualmente tiene, les puedo asegurar que no hay elección de intendente el año 2017, ¿cierto? Porque estamos discutiendo y todavía la transferencia de competencias, pero ni siquiera todavía hay proyecto presentado sobre financiamiento. ¿Y para qué vamos a decir, ¿cierto?, la discusión del cronograma, ¿cierto?, de cómo se van a hacer las transferencias, ¿cierto?, de competencia, lo cual implica otro acuerdo distinto, ¿cierto?, lo cual obviamente nos proyecta sine die en el tiempo para la elección de los gobernadores regionales. Por lo tanto, esta es una disposición de máximo peligro si es que existe realmente y no solo nominalmente, ¿cierto?, la voluntad de elegir, ¿cierto?, gobernadores regionales en el año 2017. ¿Cierto? Con esa disposición es imposible que se elijan los gobernadores regionales el año 2017. Dos consideraciones finales para terminar en esta materia, ¿cierto? La primera, propongo que se establezca una disposición, ¿cierto?, no sé si en el artículo 111 o en el 114, dependiendo, ¿cierto?, no es obligatorio que esté en ninguno de los dos, pero es importante que esté, que determine que los gobiernos regionales desarrollarán sus competencias básicas en materia de ordenamiento territorial, fomento de actividades productivas y desarrollo social y cultural en los ámbitos específicos determinados por la Ley Orgánica Constitucional, sin perjuicio de otras funciones y atribuciones que determine la Constitución o la ley. En este sentido, al menos dejar sentado en el texto de la Constitución el ámbito de competencias en las cuales va a actuar el gobierno regional. Y esto vinculado a la ley orgánica, que permite, por lo tanto, generar un bloque de constitucionalidad entre la norma constitucional y la norma de la ley orgánica, tal como ocurre el bloque de constitucionalidad en estados, ¿cierto?, que han descentralizado competencias, como el caso de España, ¿cierto?, donde efectivamente hay un bloque de constitucionalidad y el Tribunal Constitucional analiza, ¿cierto?, en este sentido el tema en el bloque de constitucionalidad y no solo a través de la disposición aislada de la Constitución Política de la República. Esto permite, por lo tanto, considerar esas dos dimensiones, Constitución y ley orgánica constitucional en la materia. La segunda recomendación, ¿cierto?, o sugerencia en este sentido es que me preocupa que hayan eliminado del texto de la Constitución en el proyecto, ¿cierto?, la posibilidad de acusación constitucional del gobernador regional. Creo, ¿cierto?, muy sinceramente, que puede haber hipótesis en que un gobernador regional desconozca la Constitución, ya sea por acción o por omisión. Creo, al mismo tiempo, ¿cierto?, que un gobernador regional puede realizar actos de sedición. Creo que un gobernador regional puede realizar actos de traición. Creo que un gobernador regional puede malversar fondos públicos o puede desarrollar soborno. Todas ellas son causales de acusación constitucional para distintos tipos de autoridades. Yo no veo por qué. Si el gobernador regional puede desarrollar estos actos, no puede ser susceptible de acusación constitucional. Porque si bien el gobernador regional responde, ¿cierto?, ante el órgano que lo fiscaliza, que es el Consejo Regional, el Consejo Regional, ¿cierto?, lo fiscaliza dentro del ámbito de lo que son sus competencias, pero no en el ámbito, ¿cierto?, de estas otras situaciones que no entran dentro de las competencias de los consejos regionales. Por lo tanto, creo que ahí hay también, ¿cierto?, un tema delicado, ¿cierto?, que en definitiva permitiría a través de una acusación constitucional el relevo, ¿cierto?, y por lo tanto una cesación en el cargo de los gobernadores regionales en esas causales que están taxativamente señaladas y no en otras, ¿cierto?, solo cuando se incurre en esos actos y no en otros actos. Con esto
termino, por lo tanto, la exposición, ¿cierto?, que se me había solicitado respecto, ¿cierto?, del texto de la reforma constitucional en la materia que está sometida al Congreso Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Nogueira. Hasta aquí nos hemos concentrado en los dos grandes proyectos que están en el Parlamento, la reforma constitucional y la ley de traspaso de competencias. Estas materias vamos a continuar analizándolas, tanto en el panel con los senadores que están invitados, como posteriormente en el seminario que ya anunciara Henry von Weber para el mes de julio, por el momento 4 u 11 de julio, en el cual tendremos oportunidad de hacer un seguimiento a este proceso, tal cual puede continuar en la Cámara de Diputados la reforma constitucional y la ley de traspaso de competencias en el Senado. Sin embargo, nos queda pendiente la tercera pata y este fantasma que hemos escuchado desde la mañana, que es la ley de financiamiento regional con responsabilidad fiscal. Nosotros no quisimos dejar fuera este tema. Nos parece un tema que debe acompañar. Hay distintas opiniones sobre esto, sobre los momentos, sobre las coherencias y sobre las sistematizaciones, pero sin duda que dentro de los compromisos que de la Presidenta de la República, establecidos el 7 de octubre del 2014, uno de ellos era el envío de la ley de financiamiento regional. Y por eso hemos invitado al doctor Ismael Tolosa, magíster en Economía y Gestión Regional de la Universidad Austral de Chile, doctor en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador del Programa de Desarrollo Territorial y Competitividad del Instituto de Desarrollo Local y Regional, IDER, de la Universidad de la Frontera. Dejo con ustedes al doctor Ismael Tolosa. Buenas tardes. Primero que todo, agradecer la invitación. Tengo una aspiración que es tratar de aportar, a contribuir a entender la importancia estratégica que tiene la descentralización fiscal y, por otro lado, tratar de exponerla en un lenguaje simple, que todos podamos entender. Tengo que hacer esta presentación sobre la base de un proyecto de ley que no conocemos, así que por tanto me voy a basar fundamentalmente en lo que fueron las proposiciones que hicimos en la Comisión Asesora Presidencial. Quiero plantear primero un marco estratégico que más de algunos de ustedes acá me habrá visto hacerlo en algunas presentaciones. Es súper difícil avanzar en Chile en descentralización cuando estamos frente a un país que ha tenido rasgos de centralismo exitoso. Es decir, esta imagen de lo que se denomina Manhattan da cuenta, digamos, de una parte del país. Este país centralizado y todo ha tenido cifras de crecimiento que son bastante aceptables. Crecimos a tasas del 8% en la década del 90, hemos crecido a tasas del 5, del 4, 1,9 el 2014, pero Latinoamérica en general creció 1,1. Hemos tenido, por otro lado, este país centralizado y todo tiene relaciones comerciales con el 87% del Producto Interno Bruto del mundo, es decir, con las economías que producen el 87% del Producto Interno Bruto del mundo. Tenemos un PIB per cápita, según el FMI, a octubre del 2014, de $23.165, corregido por paridad de poder adquisitivo. Somos un país reconocido en Latinoamérica por su éxito en la reducción de la pobreza y la indigencia. Pobreza e indigencia medida por ingresos. Hemos pasado de un 30,6% al 90, a un 13,7% en pobreza y de un 13% en indigencia, un 3,2%. Chile presenta cifras de estabilidad inflacionaria. Tenemos un promedio de inflación en Chile del 2012 a febrero del 2016 de 3,6% en inflación. Este país centralizado y todo tiene cifras del empleo que son bastante aceptables. Desde el 2012 a febrero del 2016 tenemos un promedio de 6,2% de cifras de desempleo. Esto nos ha llevado el 2008, y hago la corrección porque en el paper dice 2018, es 2008, a formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OECD. Sin embargo, estos éxitos que son ineludibles como país, cuando empezamos a
verlo desde otro punto de vista, nos damos cuenta de que este país no ha tenido tanto éxito en términos de reducción de las desigualdades y de las diferencias entre los que tienen más y los que tienen menos. De hecho, nuestro índice de Gini, que mide las inequidades por ingreso, no ha sufrido grandes variaciones en estos últimos 20 o 25 años. De hecho, si uno ve la curva de la OECD y ve la curva de los países como Estados Unidos, nosotros aparecemos bastante más arriba. Todavía tenemos mucho que avanzar en este tema. La diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre es de 26,5 veces. Y este no es un problema de Chile, es un problema de Latinoamérica completo. Latinoamérica completo tiene temas vinculados a distribución de la riqueza. Es así que de todos los países de la OECD, Chile tiene la peor distribución de la riqueza. Y aquí viene una primera reflexión. Cuando uno habla de mala distribución, tiene dos maneras al menos de verlo. La primera, la diferencia social, es decir, entre los que tienen más y los que tienen menos. Pero hay una dimensión de la desigualdad que es la que nos convoca y que son las desigualdades territoriales. Es decir, las diferencias que se producen por vivir o por nacer en una parte determinada del territorio. Y tenemos que decir que en Chile no da lo mismo entonces dónde se nace o se vive. Esta condición determina el acceso a las oportunidades de desarrollo, de bienestar, al desarrollo de los talentos en Chile. Y estas desigualdades, ya lo habían dicho algunos anteriormente, también se replican al interior de las regiones. Existe también un centralismo regional que hay que también abordar. ¿Cuáles son los efectos de la desigualdad territorial en términos concretos? Tenemos fenómenos de causación circular acumulativa, es decir, zonas que se siguen empobreciendo sistemáticamente y zonas que siguen enriqueciéndose sistemáticamente. Tenemos problemas de subutilización del territorio, no tenemos la totalidad de la capacidad territorial puesta al servicio del crecimiento y el desarrollo. Y esto produce un efecto que se denomina el vagón de cola, es decir, el país no puede crecer con mucho más fuerza, no puede hacerse cargo de la desigualdad con mucho más fuerza si existen zonas en el país que presentan niveles de rezago. Y esto ha llevado también a fenómenos de migración forzosa. Esto de que los jóvenes con talento salen del campo, se van a las ciudades, de la ciudad a la capital regional, de la capital regional a Santiago, es un fenómeno que es real. Y eso produce deseconomías de aglomeración. Y esto también se expresa en la práctica. Se expresa hoy día en Chiloé, ya lo han dicho varios expositores antes que yo, pero hay una serie de fenómenos que han sucedido en Chile y que se explican en parte producto de este tema de las desigualdades. Por tanto, en consecuencia, la descentralización en general y la descentralización fiscal en particular, ya lo decían en la mañana, no son un fin en sí mismo. Y yo lo veo como un medio para hacerse cargo de las desigualdades territoriales en Chile y quiero explicar por qué. Para asumir este desafío, Chile tiene que plantearse metas de largo plazo y metas de mediano plazo. Si uno hace un análisis de experiencia internacional, porque no creo que seamos el único país del mundo que ha tenido que enfrentar estas vicisitudes, si uno analiza el ejemplo de Canadá, del Reino Unido, de Japón, se va a encontrar que esos países han asumido un principio que se denomina el principio de igualdad horizontal. ¿Y qué significa el principio de igualdad horizontal? Significa que cualquier ciudadano viviendo en cualquier lugar del territorio es el Estado el responsable de proveer de la misma cantidad y calidad de bienes públicos para que ese ciudadano pueda desarrollarse enteramente. Y por tanto los presupuestos, es decir, las transferencias, los presupuestos, la generación de ingresos propios, están basados precisamente en este principio. Yo no digo que eso tengamos que hacerlo ahora, pero al menos pongamos una meta 50 años o 40 años, tengamos una luz al final del túnel. Digamos, en algún minuto Chile tendrá que plasmar este principio de igualdad o equidad horizontal, de asegurar a que cualquier persona, cualquier ciudadano viviendo en cualquier lugar del territorio pueda desarrollar sus talentos. ¿Qué tenemos en Chile? Tenemos un Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que no lo digo yo, lo han dicho estudios. El promedio entre el 2005 y el 2012 presenta solo un 13,4% del total del presupuesto que ejecutan en las regiones. Y de eso, el 52% podríamos decir que son provisiones, es decir, es gasto condicionado, gasto que los CORES saben muy bien de esto. Es una decisión que pierde calidad porque no es de libre disposición. Pero estamos re lejos de cambiar esta situación si no nos planteamos, si no nos preguntamos primero cuánto cuesta en cada región y en cada comuna asegurar el acceso a los ciudadanos a niveles similares de cantidad y calidad de bienes públicos. Nosotros no nos hemos hecho esta pregunta, por último, para tener una visión, un rango, una mirada respecto de cuál es la envergadura de la tarea que tenemos que acometer como país.
Y después preguntarnos cómo hacemos para otorgar estos recursos a las instancias subnacionales. Y aquí la descentralización fiscal es una herramienta para poder hacerse cargo de aquello. Pero resulta que las desigualdades en Chile son bastante significativas y no podemos esperar cumplir metas de largo plazo, tenemos que abordarlas con metas de corto y de mediano plazo. Y aquí también podemos mirar lo que han sido experiencias en otros lados, y yo me quedo con la experiencia de la política de cohesión social y territorial europea. ¿Y qué significa esto? Significa una decisión política que toma Europa. Y en términos de que no va a aceptar que en ningún territorio de la Unión Europea exista un territorio, existan personas que tengan un ingreso per cápita inferior al 75% de la media europea. En aquellos espacios territoriales en Europa cuyo ingreso per cápita es inferior al 75% del promedio, entonces se llaman territorios de convergencia. Se va con una política diferenciada, agresiva, de asesoría, de acompañamiento para tratar de nivelar ese territorio hacia la media de la comunidad completa. En aquellos territorios donde el PIB per cápita está entre el 75 y el 100, se va con una política diferenciada, obviamente menos agresiva que la anterior, y en aquellos territorios que están por sobre el promedio europeo son territorios de cooperación, y de ahí surgen las empresas, la infraestructura que provee al resto de Europa. Esta es Europa territorializada. Es decir, cuando hablamos de territorio en Chile, quiere decir que existen experiencias en el mundo para tener una mirada distinta de cómo hacer desarrollo. Y aquí viene la pregunta vinculada: ¿cómo se financian entonces? ¿Cómo podríamos nosotros financiar estos desafíos? Diría yo de tres maneras al menos. La primera es mejorando la eficiencia del gasto público. Voy a explicar por qué nosotros decimos que al profundizar la descentralización fiscal aumentamos la eficiencia del gasto público. Aumentando los ingresos propios subnacionales y, en tercer lugar, aumentando las transferencias hacia los niveles subnacionales. Respecto de por qué mejora la eficiencia del gasto público, porque nosotros decimos que los recursos ejecutados desde niveles locales y territoriales tienen varias particularidades interesantes. Primero, disminuye la burocracia de intermediación, es decir, estamos en una relación directa entre la persona que tiene el problema y quien lo puede solucionar. No hay para qué presentar ni una solicitud a un nivel central que te autorice para poder resolver un tema. Segundo, acorta el ciclo desde el levantamiento de la demanda hasta la provisión de soluciones. Tercero, evita la dispersión de los recursos, porque tenemos claridad de cuánto es lo que vamos a necesitar para atacar ese problema puntual. Y cuarto, mejora los niveles de control y seguimiento, porque en consecuencia lo que estamos haciendo al estar más cercano a la ciudadanía, tenemos también un control democrático de este tipo de acciones. ¿Cómo aumentamos los ingresos propios a nivel no nacional? Generando nuevos ingresos por un lado y tratando de aumentar la recaudación de los actuales. Algunos ejemplos. Nosotros como Comisión Asesora Presidencial pusimos una serie de propuestas vinculadas a la generación de nuevos ingresos. No me voy a detener en cada uno de estos porque está el detalle, digamos, en el documento final que la Comisión elaboró. Pero sí puedo decir que, y aquí me acuerdo a Carlos Matus, un chileno que, bueno, murió en el extranjero, un enorme planificador que creó el método PES, que es la planificación estratégica situacional, y que establece que las acciones para que tengan viabilidad deben también contar con viabilidad política. Me acuerdo de él porque frente a una reforma tributaria que recién acabamos de asumir parece un poquito complejo volver a tocar temas de nuevos impuestos. No obstante esto, existen ciertas acciones que sí tenemos que hacerlas porque hay un clamor ciudadano en términos de abordarlas, y me refiero específicamente a la equidad en el pago de las patentes comerciales. No es posible que un kiosco siga pagando más patente comercial que una sucursal de una gran tienda. Y aquí esto es un tema que podemos resolver rápido, porque aquí es solamente la vía de la modificación del reglamento que opera. No quiero explicar en detalle cómo opera este tema, pero existen propuestas vinculadas a eliminar el tope de 8.000 UTM, a poder incorporar nuevos factores de distribución y no solamente el número de personas por sucursal, sino que los metros cuadrados, las ventas por sucursal, y tratar de avanzar también en la fin de la sección a la industria extractiva, áreos, pesca y forestal también como otro elemento de apalancar recursos hacia los gobiernos locales. Incentivos al aumento de la recaudación. Hoy día una de las principales fuentes de financiamiento que tienen los municipios es el Fondo Común Municipal, y ese Fondo Común Municipal se provee de una serie de ingresos que hacen las comunas más ricas.
pero muchas veces estas comunas no tienen ningún incentivo para aumentar esa recaudación porque va directo al Fondo Común Municipal. Una de ellas es precisamente que el 50% de las multas de tránsito detectadas por equipos electrónicos va al Fondo Común Municipal. El costo político de hacer esa gestión de cobro la asume el municipio y por tanto no hay ningún incentivo a poder aumentar, digamos, esa recaudación. Aquí hay una serie de elementos que uno podría ver de qué manera poder aumentar este Fondo Común Municipal. Y otro es interesante porque cuando yo distribuyo el Fondo Común Municipal, uno de los argumentos, uno de los factores a considerar es la capacidad del municipio de generar recursos propios. Es decir, si yo demuestro mayor capacidad para generar recursos propios, recibo menos Fondo Común Municipal. Por tanto, no tengo ningún incentivo a aumentar eso. De hecho, Javier Abrao dice que si un municipio aumenta sus ingresos propios per cápita en un 10%, manteniendo todo lo demás constante, entonces disminuyen un 4,6% los fondos que recibe del Fondo Común Municipal. Por tanto, no hay incentivo a aumentar la recaudación de los municipios. Mayores transferencias desde el gobierno central hacia las regiones o hacia las comunas. ¿Por qué mayores transferencias? Primero, porque hay que reconocer que nosotros tenemos una base tributaria disímil. Existen zonas ricas y zonas pobres. Porque debe existir una devolución hacia aquellos territorios donde se produce la riqueza, cuestión que hoy día se pone en tela de juicio. Por solidaridad con municipios, con regiones menos favorecidas y para fortalecer la corresponsabilidad al combinar transferencias nacionales con recaudación fiscal. Estas transferencias nosotros propusimos en una primera fase la distribución de los cánones de arriendos portuarios. El senador Chaguán lo tocó, digamos, esta es una aspiración que tienen los municipios portuarios en términos de poder recibir ingresos por la labor que realizan los puertos y no serán solamente receptores de las externalidades negativas que ello produce. Y por otro lado, la transferencia al gobierno central del monto de excesión de impuestos de las contribuciones, porque no le han preguntado a ningún municipio cada vez que se toma un acuerdo para eximir del pago de contribuciones una serie de viviendas. Aquí las cifras son bastante claras, cerca del 70% de las propiedades en Chile están exentas de contribuciones. Estas transferencias las podemos distinguir de dos tipos: transferencias corrientes, aquellas que están asociadas a la provisión de servicios, y las transferencias de capital, que son asociadas a la provisión de infraestructura. Desde el punto de vista de las transferencias corrientes, algunos principios. Ojalá no sean discrecionales, es decir, sean basadas en datos reales. Si son discrecionales, entonces nos va a pasar el fenómeno mexicano, que les sale mucho más fácil a los estados mexicanos tener una oficina de lobby y de intermediación en el DF que aumentar su recaudación de impuestos propios. Deben ser ecualizadores, es decir, debe haber equidad, compensación, solidaridad territorial. Y aquí hay una manera de verlo. Esto es la manera de distribuir que tienen los canadienses y que utilizan un indicador que es un gasto per cápita. Yo no estoy diciendo que eso lo vamos a copiar plenamente acá. Obviamente que tenemos que tener algunos factores de ajuste porque no es lo mismo proveer servicios de distinta naturaleza en la Patagonia que proveerlos en una zona mucho más rural. Aquí hay que tener factores de ajuste. Pero hay una manera de hacerlo. Transferencias de capital. Los conocen muy bien los CORE, hay el FNR de libre disposición, las provisiones condicionadas, pero si uno se va a conocer la historia del FNR y empieza a leer a Pato Aroca, se va a dar cuenta que la región metropolitana ha sido la que va aumentando en proporción al resto de la región en términos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Por tanto, si este fondo fue creado en su minuto para poder generar mayor ingreso a las regiones, esto ha sido un principio que nos ha estado cumpliendo cuando uno mira el FNR en el largo plazo. ¿Qué se ha planteado? Se ha planteado un fondo de convergencia, son como los fondos estructurales europeos que tienen en la política de cohesión social y territorial. Y yo digo que esto tiene que estar en el marco de una reflexión mayor, de una política de cohesión social y territorial, porque si solamente lo ponemos como un fondo de convergencia va a ser un fondo más y no está dentro de una mirada estratégica país. Nosotros planteamos que hay que alcanzar una meta, alcanzar un gasto subnacional autónomo de un 35% de la recaudación fiscal total, actualmente del 18%, el promedio de la OECD del 45%, lo dijeron hoy día en la mañana, ahí hay una meta que cumplir. Y también decimos con mucha fuerza que Chile necesita urgente una política de cohesión social y territorial. ¿Y qué significa esto? Significa primero tener en Chile territorios de planificación. Esto es una enorme excusa, muy bonita excusa, para volver a reconsiderar y a replantear la discusión de las fronteras internas. Las provincias en Chile hay que redefinirlas. Las provincias fueron definidas en el 78. Si ustedes han leído las actas de la CONARA, en
en Viña del Mar, el año 78, presidía la comisión por el coronel Juan de Dios Vidaurre, establece con claridad que las provincias fueron creadas en Chile por una homogeneidad productiva que se ha ido desdibujando con el tiempo. Y existen regiones como la región de la Araucanía, donde yo vengo, donde es urgente hacer una revisión de las provincias, y esto podría ser una muy buena excusa para generar territorios de planificación donde esta política de cohesión social y territorial funcione. ¿Existen experiencias en Chile? Sí existen. Existe la experiencia de territorio de planificación del Biobío, existe la agenda de gestión territorial de la región de la Araucanía, por tanto, existen experiencias que se puede lograr esto. Necesitamos definir un estándar de calidad, una garantía estatal. Hemos desechado el PIB per cápita porque la variabilidad de ese dato es demasiado grande en Chile. $45.000 per cápita en Antofagasta versus $6.000 per cápita en la región de la Araucanía. Pero sí debiésemos avanzar a que Chile dijera: no vamos a aceptar que en ningún territorio del país exista una pobreza de tanto, unas necesidades básicas insatisfechas de tanto, una mortalidad infantil de tanto, un índice de desarrollo humano de tanto, y ese establecer el piso de desarrollo al cual las políticas públicas tienen que empezar a construir, a contribuir. Esto significa tener planes de desarrollo territorial con foco en aquellas brechas, en aquellos factores que son estructurales a la pobreza, a la desigualdad. Y aquí hay teoría que puede sustentar esto, y hay experiencia también en Chile. Y en ese contexto funcionan los fondos de convergencia plurianuales. No estamos sujetos solo al ciclo presupuestario. Los fondos estructurales europeos son a 7 años. Necesitamos generar gobernanza territorial, es decir, que la ciudadanía empiece a empoderarse y dejen de ser sujetos de políticas públicas a objetos de políticas públicas a sujetos del desarrollo. Es decir, la ciudadanía tiene que ser capaz de decir hacia dónde quiero transformar este territorio y debo tener las atribuciones, las lucas y el poder para hacerlo. Esto significa datos, porque tenemos que hacerlo de manera seria. Cuando uno empieza a bajar en la escala subnacional, empieza a darse cuenta que las cifras que tenemos como país empiezan a ser bastante débiles. Tenemos muy buenas cifras a nivel de cuentas nacionales, a nivel de regiones, pero uno empieza a bajar. No tenemos idea si una política pro empleo fue exitosa en Carahue o no, porque las cifras de empleo tienen validez estadística solamente a nivel provincial y a nivel de algunas cabeceras de comunas. Ahí hay otra tarea. La buena noticia: hay un piloto al menos que se está desarrollando en Chile con 5 territorios y estamos todos observando de qué manera se está desarrollando esto de manera tal de poder contribuir a que esto se transforme el día de mañana en una política pública. Responsabilidad fiscal basada en la transparencia y en la rendición de cuentas. Eso es súper relevante. Y es súper importante hacerlo en un país que presenta los niveles de desconfianza más grandes de los países de la OECD. Solamente el 13% de las personas que viven en Chile dicen confiar altamente en el otro, en comparación con el 89% de Dinamarca o con el 88% en Noruega o en Finlandia. Yo siempre que hago clases le pregunto a mis alumnos: ¿cuál creen ustedes que es el origen de la desconfianza en Chile? Y si se les ocurre alguna manera de poder abordarla, ¿de qué manera abordamos? Porque este es un tema central. Y cuando hablamos de descentralización fiscal, esto es a la base. Desconfianza entre el tipo que toma la decisión, el tomador de decisión de Santiago, que no confía en el personaje que está en las regiones y en las comunas. Y cuando hablamos de plata, obviamente que mucho mayor. Por tanto, la manera como podemos ir avanzando en estos temas es con mucha claridad las funciones y las responsabilidades que tiene que asumir cada uno de los niveles del Estado. Tener claridad en qué se gastan los recursos, cómo se gastan los recursos, quién se gasta los recursos. Si eso lo tenemos claro, entonces tenemos la sensación de que podemos avanzar mucho más rápidamente en estos temas vinculados a descentralización fiscal. Yo partí diciendo que esto hemos tenido que construirlo sobre la base de lo que propusimos en la comisión asesora, más algunas otras conversaciones que hemos tenido de manera en el último tiempo. Pero fundamentalmente el objetivo era plantear una mirada estratégica del desarrollo y de los desafíos que tiene Chile y cómo la descentralización en general y la descentralización fiscal son un enorme aporte a objeto de poder abordar como país algo que nos urge y que es hacernos cargo de las desigualdades en Chile. Cualquier experiencia sirve. Cualquier experiencia, por chica que sea, está aportando a este enorme desafío. Así que yo los invito a seguir reflexionando, pero fundamentalmente a seguir actuando. Estaba Sergio Bossier allá atrás, que fue mi profesor también,
y que él hablaba de la globalización. Y la globalización significa actuar localmente y pensar globalmente. Pensemos estratégicamente, tengamos metas de largo plazo, tengamos metas de corto plazo, pero también actuemos hoy día para intentar avanzar en esa materia. Así que muchas gracias. Estamos un poco atrasados en el programa, tenemos un café, no sé si estará listo, así que vamos a parar acá 15 minutos, por favor, y seguimos con el panel de los parlamentarios que están invitados para luego cerrar. El panel continúa, es un solo panel, tiene dos partes. Después hay tiempo. 15 minutos, por favor, para el café y regresamos. Concluye de esta forma entonces el tercer panel dentro del marco de este seminario de Descentralización 2016, construyendo el modelo chileno de desarrollo territorial equilibrado que además busca avances y puntos críticos generando acuerdos. Hemos sido testigos al menos de 3 paneles como este, donde se han expuesto distintos ámbitos. Acabamos de ver uno a nivel, por ejemplo, de comparativas internacionales a cargo de Ismael Tolosa. También el profesor Humberto Nogueira hizo una larga exposición respecto a lo que es la regionalización en nuestro país, los puntos en los cuales debería centrarse la atención, así como Daniela Chicardini, quien es presidenta, diputada de la instancia de gobierno. Lo que nos espera ahora, luego de un nuevo alto, es retomar ya en un nuevo panel. Hablamos del panel número 4, prácticamente un acto de cierre más que nada, donde se va a revisar la agenda de descentralización del gobierno y al menos en el papel está previsto la presencia de autoridades de gobierno tanto de la SECPES como de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Les decía yo, a modo de resumen de lo que ha sido esta jornada, en el primer panel fuimos testigos de cómo se revisó, por ejemplo, lo que tiene que ver con el marco constitucional y político para el proceso chileno de descentralización. Podríamos decir, una visión bastante crítica, casi pesimista. Sin embargo, la senadora Ana Pombar, acá junto a nosotros, compartía el hecho de que tiene la esperanza de que estos cambios que se están produciendo en nuestro país, aunque sean mínimos en algunas esferas, puedan generar cambios positivos. Y por último, también recordar que se han visto los tipos de sistemas que van a ser utilizados eventualmente al momento de elegir las autoridades locales, los distintos tipos de mayoría, cuáles son los mecanismos, por ejemplo, en comparativas a nivel local, a nivel de América Latina, y en este caso también a nivel mundial, quizás a nivel más macro, en comparativas con nivel OCDE, de lo que tiene que ver para potenciar y las conveniencias para potenciar lo que es la regionalización y la descentralización en nuestro territorio. Los dejamos entonces a la espera con este nuevo alto de ya entrar a la parte final de este seminario Descentralización 2016 y que, bueno, ha abarcado todos los puntos, las variables que van a ser consideradas en medio de los cambios que está sufriendo nuestro país al respecto. Recuerde www.senado.cl, la señal vía streaming, así como también mediante el www.chiledescentralizado.cl.